Soy Juan Antonio Llorens Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a estudiar el concepto de quiralidad y actividad óptica en las moléculas orgánicas y para ello comenzaremos revisando brevemente el concepto de polarización de la luz a partir de la naturaleza ondulatoria de la misma. Mostraremos algunos ejemplos de luz polarizada, que son de la vida cotidiana, y a partir de ahí introducimos experimentalmente el fenómeno de la actividad óptica para relacionarlo posteriormente con la ausencia de plano de simetría molecular. Ello nos llevará a continuación a introducir los conceptos de quiralidad y de centro quiral para finalizar mostrando algunos ejemplos bastante significativos de la importancia biológica que tiene la isomería óptica. Bien, la luz polarizada consiste en lo siguiente. En principio, recordemos que la luz ordinaria es la propagación de un campo electromagnético en el vacío. Ese campo electromagnético está formado por un campo eléctrico y otro magnético perpendiculares entre sí, que en principio pueden poseer cualquier dirección del espacio. Como consecuencia de la naturaleza ondulatoria de la luz y de los fenómenos asociados a ella, y por la interacción también con cierto tipo de materiales, esa variación del campo electromagnético puede producirse solamente en un plano, y entonces es cuando hablamos de luz polarizada. Esa luz polarizada se halla presente en muchos objetos cotidianos, por ejemplo en la luz emitida por las pantallas de los teléfonos móviles o por los monitores de televisión LCD. Al mismo tiempo tenemos también materiales que son capaces de polarizar la luz ordinaria, seleccionando un determinado plano en la propagación de ese campo electromagnético. Por tanto, cuando nosotros hacemos interactuar ese material con la luz polarizada, nos encontramos con que la luz solamente es transmitida cuando coinciden los planos de propagación de la luz emitida y del material que interponemos. Eso lo podemos ver de una manera muy llamativa cuando interponemos unas gafas de sol polarizadas sobre la imagen de la pantalla de un ordenador. A medida que vamos girando las gafas, es decir, el elemento polarizador, podemos ver que para un determinado ángulo la transmisión de luz es máxima, que es precisamente cuando coinciden las direcciones de variación del campo electromagnético de la luz emitida y del material polarizador que interponemos. Bien, pues la actividad óptica consiste precisamente en que en determinados materiales, determinadas moléculas, son capaces de desviar ese plano de polarización, por ejemplo, una disolución de azúcar. Bien, pues cuando esa variación en el ángulo, es decir, cuando esa desviación del plano de polarización es medida en unas condiciones determinadas, con un determinado tipo de luz, con una determinada concentración, es una propiedad característica de las sustancias, es lo que se denomina rotación específica y es un parámetro identificativo de las moléculas. Bien, tendremos entonces, y eso lo veremos a continuación, cómo en las moléculas orgánicas, en determinadas situaciones, puede haber lo que denominamos isomería óptica, es decir, moléculas que hacen girar el plano de polarización de la luz en ángulos opuestos. Esos isómeros ópticos van a ser exactamente iguales en todas sus propiedades físicas y químicas, excepto en el sentido en que hacen girar el plano de polarización de la luz. Bien, esa actividad óptica viene asociada a un factor estructural muy claro que es la ausencia de planos de simetría. Por ejemplo, esta molécula podemos observar que no tiene ningún plano de simetría. Esa situación viene asociada habitualmente a la presencia de carbonos asimétricos, es decir, carbonos que tienen sus cuatro sustituyentes diferentes. Aquí vemos que hay planos de simetría, cuando todos los sustituyentes son iguales, cuando hay dos iguales también, cuando tenemos aquí estos dos sustituyentes iguales también sigue habiendo un plano de simetría, pero cuando los cuatro sustituyentes son diferentes, ya no. Eso ocurre, por ejemplo, en la molécula de ácido láctico. En el ácido 2-hidroxipropanoico, el carbono 2 tiene sus cuatro sustituyentes diferentes. A eso se debe precisamente su actividad óptica. Diremos que ese carbono es un carbono asimétrico, centro quiral, centro estereogénico
o estereocentro. Hay casos donde la ausencia de plano de simetría molecular no requiere la presencia de carbonos asimétricos. Por ejemplo, en este bifenilo sustituido, la presencia de sustituyentes voluminosos impide la libre rotación de este enlace, con lo cual podemos tener dos moléculas diferentes, que como veremos son imagen especular una de otra y por eso las denominamos enantiómeros. Y a este fenómeno, quiralidad, precisamente a la palabra quiros, en mano, donde precisamente la mano es un ejemplo muy bueno de cómo son imágenes especulares y sin embargo no superponibles. Bien,